Fenómeno del Niño, todo lo que implica el cambio climático. Estamos aquí en nuestros estudios con la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, para conversar de algunos temas de coyuntura que a veces de repente no necesariamente ocupan las portadas hasta que se dan los desastres, pero es tan importante anticiparnos a la prevención. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Veíamos justamente una nota antes de lo que estaba sucediendo en Brasil con este tema de las sequías. Yo le pregunto, por ejemplo, desde el Ministerio del Ambiente, ¿cómo aquí en nuestro país nos estamos preparando frente a fenómenos que ya estamos enfrentando? Definitivamente, como gobierno, nosotros nos estamos preparando, estamos trabajando en la prevención. De hecho, hemos invertido 4.000 millones para adquirir maquinarias y realizar obras de limpieza, de descolmatación de los ríos. De hecho, el Ejecutivo ha comprado 850 máquinas que ya están llegando y que están a disposición y que están trabajando tanto en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que son a través de los 3 ministerios que hemos adquirido, pero además también desde MTC hemos adquirido 42 puentes. Okay. Entonces es una inversión en infraestructura. Sin embargo, también frente al fenómeno Yaku, de hecho hemos trasladado 3.500 toneladas de bienes, preparándonos para que esté cerca de las zonas y en cualquier eventualidad tener... ¿Cómo anticipan que llegue este niño? En realidad nosotros tenemos todo un sistema meteorológico de seguimiento, tenemos una instancia, además hay una instancia que se llama Fuerza Ministerial, Correcto, donde están 5 ministerios y se reúnen semanalmente para evaluar junto con los científicos y los técnicos cuáles son las predicciones y cómo vamos. Y por eso es que estamos corriendo, justamente con las obras. La adquisición de maquinarias ha sido muy importante porque cuando nosotros llegamos y sucedió todo el tema del fenómeno del Niño, el fenómeno Yaku, no había maquinaria. Las que habían no habían tenido mantenimiento. Entonces lo que primero que se hizo es destinar dinero para ello. Hoy las maquinarias ya están en campo trabajando y creo que eso es muy importante. Y estamos haciéndolo obviamente de la mano también de las autoridades locales y regionales, porque también hay fondos que se han destinado a ellos y tenemos que hacerlo de manera articulada. Entonces, ¿cuándo empezaríamos a sentir esos estragos del fenómeno El Niño? ¿Cuándo es la anticipación de los científicos? Está para fin de año. Por eso es que estos meses todavía nos dan margen de seguir trabajando. Por eso la maquinaria tiene que estar trabajando, de ser posible, las 24 horas. Y la maquinaria que ha llegado, por ejemplo, al Ministerio de Defensa está trabajando con el Batallón de Ingeniería. Entonces, ahí es mucho más rápido y también al tener la maquinaria, los gastos ya estarían solo en combustible, por ejemplo, ¿no? Obviamente en traslado de todo el personal, pero esto también nos da predictibilidad de que estamos actuando para hacer el trabajo. Y de hecho también tenemos, si bien es cierto, por un lado, hacia el norte tenemos exceso de lluvias, hacia el sur tenemos déficit de lluvias, ¿no? Y ahí también es importante señalar que estamos destinando 219 millones para rehabilitar pozos de tajo abierto. A la fecha ya se han rehabilitado 157 en Puno y en total se van a implementar 437 a través de la ANA. Ese es un trabajo también que se viene haciendo y de hecho desde Agro Rural también se está haciendo entrega de materiales para la producción de abonos y recuperación de cultivos, se están implementando fitotolos. Hay todo un trabajo articulado, sobre todo de prevenir y que la población, sobre todo, no pierda sus cosechas o no pierda bienes y materiales, y esto es trabajar en la prevención. De hecho, hay muchas obras más por hacer, como en el caso del norte también, donde se tiene que trabajar todo el desagüe pluvial que no tiene la ciudad, ¿no? Pero estos son proyectos ya de más largo alcance. Sin embargo, nosotros hemos corrido para estar trabajando rápidamente en la prevención. Tenemos el fenómeno del Niño a puertas, pero mirando más allá, saliéndonos de la emergencia, de lo urgente, hay otros temas importantes y que son innegables. Yo creo que ya hoy en día seguir pensando que el cambio climático es un mito es increíble, sucede, pero es increíble. En el caso del Perú, ¿cuáles son nuestros compromisos para mejorar o atender ese cuidado al medio ambiente? Nosotros, de manera coordinada con todos los sectores, ya hemos elaborado nuestras NDC, que son nuestras determinaciones nacionales, o como nosotros les llamamos, nuestro desafío ambiental, y allí hemos identificado 84 medidas de adaptación y 65 de mitigación. De hecho, 3 hemos incorporado este año que tienen que ver con las turberas. Las turberas son los grandes bolsones de carbono que tenemos, sobre todo en los aguajales, y que ha permitido mantener eso intacto, y lo que tenemos que seguir haciendo es conservarlo, ¿no? Y también está en el cuidado de bosques. Estamos implementando 17 nuevas áreas de conservación regional en coordinación
con los gobiernos regionales. Estas medidas de adaptación y mitigación lo trabajamos todos los sectores y en coordinación también con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y obviamente necesitamos fondos para eso. Y justamente en la COP28, que inicia el 30 de noviembre y vamos hasta el 12 de diciembre, que será en los Emiratos Árabes, Perú por tercera vez tendrá un pabellón después de 8 años. Perú va a tener un pabellón. Va a tener un pabellón. ¿Y cuál va a ser nuestra contribución peruana? Cuéntenos. Nosotros vamos a organizar 72 eventos durante estas 2 semanas en coordinación con el sector privado, que ya los hemos convocado, con las comunidades nativas, con los jóvenes, con la sociedad civil organizada. Es muy importante mostrar también lo que tenemos de avances, pero mostrar también que Perú es un país vulnerable y sensible ambientalmente, sobre todo por nuestra Amazonía y por estos embates que tenemos del fenómeno del Niño. Entonces necesitamos también que estos recursos que se han comprometido a nivel mundial cuando se firmó el Acuerdo de París, se comprometieron 100 billones de dólares, pero que no está siendo efectivo. Entonces nosotros vamos a ir con mucha fuerza a plantear que esos recursos se deben dar ya. Y estamos viendo que Perú, por ejemplo, atiende el cambio climático desde el país, pero por ejemplo también tenemos en la Antártida una base. Tenemos la base Machu Picchu, hemos presentado hace poco un documental que hizo nuestro compañero José Vázquez con Cristian Luque, que tuvieron una larga travesía por la Antártida y allí también se ven los efectos de ese cambio climático. ¿Cuál es el aporte del Perú allá? Para nosotros este documental que ustedes pudieron elaborar y presentar es muy importante porque será uno de los documentales que vamos a presentar en el Pabellón Perú. De tal manera que todas las personas, porque van más de 197 países, estamos hablando de más de 100,000 personas que van al evento y que en nuestro pabellón este documental permitirá sensibilizar a la población, pero también a los tomadores de decisiones, porque la Antártida es de todo el planeta. Y si en la Antártida estamos perdiendo en realidad los glaciares, es una preocupación. Entonces este documental es muy importante porque te muestra de manera directa no solo los embates del cambio climático, sino porque si perdemos estos glaciares también perdemos biodiversidad. Pero además también el documental nos hace evidencia de lo que ya pasa en los océanos, como también está allí en la Antártida, y es la presencia de contaminación por plásticos, por microplásticos. Entonces es importante cómo todos tomamos conciencia. Este documental estamos seguros que va a aportar muchísimo, y porque además también Perú tiene glaciares tropicales. O sea, tenemos, por ejemplo, nosotros aquí el Huascarán, que todo el mundo lo conoce, o el Huaytapallana en Junín, y que ya han perdido el 65% del glaciar. Y si vamos más allá, también en el sur tenemos el Salcantay, que está en la cordillera Vilcabamba, que ya perdió también el 63.5%, y está también el Salcantay, que está en el Cusco, y después del Apu Ausangate es el mayor importante. Entonces, este documental también nos permite decir, miren lo que está pasando en la Antártida, pero también miren lo que está pasando en nuestros propios glaciares en el Perú. Y entonces, eso le sirve a todo el mundo, porque si el documental de la Antártida va a llegar hasta la COP, que se presenta en Dubái, donde ¿cuántos países asisten? 197 y más, ¿no? Porque Emiratos está garantizando también, en nuestro caso, por ejemplo, no nos están cobrando el espacio para tener nuestro pabellón, y ya obviamente con el aporte de la empresa privada estamos garantizando que vamos a tener estos eventos paralelos. Y además hemos creado temas muy importantes como el tema de Amazonía, que queremos hacer evidente, pero además es importante saber que Perú va a hacer un anuncio muy importante. Perú está llevando una propuesta que estamos haciendo con relación con otros países amazónicos de crear un fondo para mujeres nativas. Ok, ¿y ese fondo apunta exactamente a qué? Apunta a empoderarlas, primero para que ellas también sean voceras, pero también empiecen a tener proyectos que les llegue directamente a ellos, como por ejemplo implementar sus eco y bionegocios, pero no solamente en mejorar la productividad y agregarle valor, sino que garanticen que tienen un mercado, porque tenemos que garantizar que la calidad de vida de la población mejora. ¿Y quién mejor que las mujeres para decir qué necesidades tienen? O sea, cerrar esa brecha. Por ejemplo, en la Amazonía tenemos una brecha muy grande en educación, en salud, en agua y saneamiento, en energía, en conectividad. Entonces este fondo debería decidirse también de la mano de ellas, decir qué son sus necesidades como mujeres nativas. Y probablemente también el reto de lidiar contra todos estos problemas que a veces no les damos la relevancia, la tala ilegal, la minería informal.
que es millonaria y altamente contaminante en el mundo, pero al final del día no se terminan de comprometer los esfuerzos para cambiar las cosas. Efectivamente, y no solo eso, también el narcotráfico. El narcotráfico se ha incrementado y la siembra de coca lo que hace es deforestar. De hecho, se estima que se ha triplicado la siembra de coca y eso es grave. Y la minería ilegal también. Tenemos ya mucha presión en nuestras áreas naturales protegidas, sobre todo en Madre de Dios. Acabamos de presentar una estrategia en Consejo de Ministros y de hecho estaremos implementando nuevamente acciones grandes y fuertes porque un tema que se abordó también en el acuerdo de Belén de Pará cuando se reunieron los presidentes es que tenemos que trabajar todos juntos porque a veces tú persigues a los ilegales, ya sean mineros o narcotraficantes y cruzan la frontera o viceversa. Entonces necesitamos actuar en conjunto con todos los países y eso creo que nos da este acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias, ministra, por habernos traído una bonita noticia. Nos alegra que este documental multiplataforma de la Antártida, hecho por todo un equipo, por muchísimo cariño, llegue a la COP y en la medida de lo posible sirva para que sigamos todos tomando conciencia. Soy yo en realidad que les agradece a nombre de todo el país porque es una gran contribución. Muchas gracias. Estuvo con nosotros la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, para hablar de algunos temas relacionados al cambio climático. Mientras, a la 1:01 les contamos que esta mujer de 54 años, diagnosticada con